Hola a todos, bienvenidos a este análisis donde, mirad, hoy tenemos un objetivo súper claro. Vamos a cambiar radicalmente cómo gestionan las empresas esto del bienestar corporativo y el famoso burnout o agotamiento profesional. Vamos a dejarnos de parches superficiales y a meternos de lleno en una estrategia de salud real, basada en datos puros y duros, diseñada especialmente para los líderes de recursos humanos. ¿Arrancamos? Vale, vamos directos al grano. Imaginaos esta escena. Históricamente, los mineros bajaban a las minas de carbón con un pequeño canario. Si el pobre pájaro dejaba de cantar o colapsaba, era la señal de alarma inequívoca de que el aire estaba lleno de gas tóxico. Pues bien, durante décadas, el mundo corporativo ha visto cómo sus empleados colapsaban. ¿Y qué han hecho? Intentar que el canario sea más resistente. Ya sabéis, ofreciendo clases de yoga o seminarios de manejo del estrés. Pero el enfoque tecnológico CAPA que vamos a analizar hoy propone una auténtica revolución. Dejar de intentar curar al canario y empezar, literalmente, a limpiar la mina. Y esto nos lleva a una pregunta que debería resonar de verdad en todas las juntas directivas. ¿Estamos gastando nuestros recursos intentando que nuestra gente soporte condiciones que son, en el fondo, insostenibles? ¿En lugar de arreglar de una vez por todas ese entorno tóxico? Pues justo aquí es donde entra el sistema de vigilancia CAPA. Funciona como una especie de sensor epidemiológico para las empresas, detectando el problema muchísimo antes del colapso. Pasamos a la primera parte. Rigor global, realidad local. A ver, para que un sistema así funcione de verdad, no podemos ir adivinando. Necesitamos un rigor científico tremendo a nivel global, pero que al mismo tiempo entienda la realidad local. El algoritmo detrás de esta herramienta tira de datos de residentes médicos en Túnez, lo que nos da una base en matemática impecable y una fiabilidad universal que no tiene sesgos de género. Pero claro, la matemática pura no te cuenta toda la historia. Cuando cruzamos el charco hasta Buenos Aires, los datos clínicos nos dan un baño de realidad. La sobrecarga laboral sostenida es el principal factor de riesgo clínico. No es debilidad mental de la persona, son las horas extra. Y si queréis ver por qué esto es urgente, fijaos en este contraste. En Bahía, en Brasil, los estudios revelaron algo brutal. Un 64% de los estudiantes de medicina necesitaron apoyo psicológico o psiquiátrico nada más empezar la carrera. Madre mía, es que es más de la mitad. Esto nos demuestra claramente que no podemos sentarnos a esperar a que la gente se rompa. La vigilancia del bienestar tiene que empezar desde el minuto 1 en el que alguien pisa la oficina. Lo que resulta súper interesante de estos datos es cómo contrastan los distintos enfoques. Por un lado, tenemos esa precisión matemática alucinante de los datos de Túnez, superando el 0,85 en los índices de fiabilidad. Pero por otro, tenemos el estándar de oro clínico que se estableció en Sri Lanka. Allí alcanzaron casi un 92% de sensibilidad diagnóstica con una regla súper sencilla. Si tienes un nivel de agotamiento altísimo y le sumas tan solo una dimensión alterada más, el famoso agotamiento más 1, ¡pam!, ya puedes confirmar un riesgo clínico crítico. Vamos con el segundo bloque, el ADN del burnout latino. Porque claro, ¿qué pasa cuando la ciencia más puntera choca de frente con la cultura de la calle? Pues que si no hablamos el mismo idioma cultural, la precisión matemática se va al traste. Las traducciones literales de estos cuestionarios son una trampa mortal. Por ejemplo, en muchos estudios europeos, la despersonalización se traduce simplemente como cinismo. Pero ojo, según la Real Academia, en Latinoamérica el cinismo implica insolencia o desvergüenza. Imaginad a un trabajador que está exhausto, al borde del colapso. Si le evalúan como cínico, se lo va a tomar como un insulto ético directo a su profesionalidad. Y lógicamente eso invalida el diagnóstico por completo. Por eso es vital fijarse en estas diferencias semánticas. En España usar el término estar quemado está súper aceptado y todo el mundo lo entiende. Sin embargo, en países como México puede significar que tienes mala fama o desprestigio social. Nada que ver. Así que la adaptación de CAPA para Latinoamérica usa palabras como indiferencia para hablar de ese distanciamiento que la gente usa para protegerse y consumido o acabado para el agotamiento. El resultado: creas un entorno completamente seguro donde la gente puede responder sin miedo a ser juzgada. Tercera parte, la biología de la resistencia. Si echamos un vistazo a la realidad de una capital inmensa como Bogotá, vemos clarísimo cómo la formación puede actuar como escudo frente a la presión. En el mundo educativo, tener una maestría te protege, te da herramientas cognitivas para gestionar el estrés del día a día. Pero en la otra cara de la moneda, en un hospital, un residente médico tiene un riesgo casi 4 veces mayor, exactamente un 3,67, que un especialista veterano. Es lo que llaman la vulnerabilidad del aprendiz, una especie de ingenuidad heroica, donde el recién llegado se echa a la espalda cargas insostenibles porque aún no ha desarrollado los escudos de la experiencia.
Y ojo a este porcentaje porque es brutal, probablemente el dato más impactante que vamos a ver hoy. Casi el 70% de los profesionales de cuidados intensivos en Bogotá mostraban estar afectados en al menos una esfera del burnout. Esto nos da de bruces con una realidad incontestable. En estos entornos de tan alta presión, estar exhausto no es una excepción, es la norma. Prácticamente todo el mundo está operando en una peligrosa zona gris justo antes del colapso total. Entonces, ¿cómo nos defendemos? Aquí es donde este enfoque da un salto evolutivo espectacular. No podemos quedarnos midiendo solo el impacto psicológico. Hay que entender la biología pura y dura. Al poner todo esto en una balanza conceptual, nos damos cuenta de que existen factores protectores biométricos súper tangibles que pueden contrarrestar todo ese peso gigantesco del riesgo laboral cotidiano. Y la clave absoluta es esta: 6 horas. La biología manda, amigos. Los datos a nivel local demostraron estadísticamente que dormir 6 horas o más al día es literalmente el escudo biométrico más potente que tenemos. Reduce el riesgo de colapso de una forma espectacular. Así que el sueño no es ningún capricho, es la primera línea de defensa, tanto a nivel médico como legal, para cualquier profesional. Y llegamos a la última sección: estrategias para recursos humanos. Vale, con toda esta avalancha de datos sobre la mesa, ¿cómo aplican los líderes estas ideas en el mundo real? Pues dejadme que os cuente una historia de éxito porque es fascinante. Había una enorme red de hospitales que estaba perdiendo talento a pasos agigantados. Implementaron esta monitorización y cuando el sistema detectaba una crisis inminente por sobrecarga, no les mandaba un cursillo de resiliencia. No, disparaba automáticamente un ritual de sustracción. Los jefes recibían la alerta y en ese mismo instante eliminaban de la agenda del equipo de urgencias toda la carga administrativa y las tareas superficiales. Esa intervención directa y quirúrgica salvó al equipo. Eso, señoras y señores, es literalmente limpiar la mina. Y a nivel individual, la transformación es igual de potente. Las empresas líderes no solo actúan sobre el entorno, sino que usan estos datos predictivos para entrenar a su gente de forma activa en regulación emocional. Es decir, les construyen un escudo cognitivo de protección muchísimo antes de que la crisis siquiera asome la cabeza. Y aquí tenéis 5 microaprendizajes súper prácticos que salieron directamente de la investigación en Brasil. Tenemos la reevaluación positiva, para sacar algo constructivo incluso de una crisis. Aprender a poner el estrés a largo plazo en perspectiva. El mindfulness o atención plena para fomentar la tolerancia. La relajación activa para calmar el cuerpo. Y, por supuesto, esos rituales de sustracción. O sea, quitar tareas en vez de echarle la culpa al trabajador. Es todo un ecosistema completo. Recursos humanos da herramientas para adaptarse, mientras, al mismo tiempo, ventila todo el gas tóxico del entorno. Y quiero cerrar este análisis con esta reflexión tan potente. El burnout no es un fracaso personal, es una respuesta biológica a un entorno tóxico. Es hora de limpiar la mina. Estar exhausto no es una debilidad que haya que esconder en un cajón. Quienes lideran equipos tienen que dejar de intentar arreglar al canario y empezar a preguntarse hoy mismo qué tan buenos son nuestros sensores para detectar el gas tóxico en nuestra propia empresa. Ha llegado el momento de limpiar la mina. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. De verdad esperamos que estas ideas os den herramientas reales y eficaces para transformar vuestros espacios de trabajo. Hasta la próxima.